Muy buenos días, hoy en casita les damos la más cordial bienvenida a su programa Cita Migrante. Mi nombre ya lo conoce, es Justo Rodríguez y la próxima hora vamos a estar con usted llevándole la mejor información. Como lo decíamos en el programa anterior, hoy es la segunda parte de este programa especial que hemos hecho de la historia de la migración hacia los Estados Unidos. Hoy nos toca hablar acerca de los exbraceros o de los braceros, cómo inicia toda esta parte que hoy conocemos y que estamos viviendo en la actualidad con el señor Donald Trump, pero todo esto lleva a partir de los exbraceros. Así que para eso tenemos a nuestra invitada, la maestra en historia. Ella es Graciela Sánchez, con la que vamos a platicar largo y tendido el día de hoy. 308-0925 o al 01800-8306-353, los teléfonos en estudio. Arrancamos. Y estamos arrancando el programa del día de hoy, como lo decíamos, esta segunda parte que hemos denominado la historia de la migración de México hacia los Estados Unidos, y para eso una especialista en la materia, la maestra Graciela Sánchez, a la que le doy la bienvenida. Maestra, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Maestra, la semana pasada nos quedamos en esta cuestión de la historia de la migración. Hablamos de las 13 colonias que llegan a los Estados Unidos y empiezan a generar lo que hoy conocemos como la Unión Americana, pero ¿qué sucedía también con estos estados, Nuevo México, Texas? Y bueno, ya nos había hecho esta introducción la semana pasada. Hoy queremos abordar a partir, para mí es como el parteaguas de la situación que viven hoy en día muchas familias en todo México, a partir de la cuestión de los braceros a los Estados Unidos. ¿Cómo se da este fenómeno? ¿En qué momento histórico? Porque es un momento histórico para los Estados Unidos muy fuerte. ¿Qué sucede aquí en la historia de los Estados Unidos y que va a afectar a México? Claro, aquí este proceso, que podemos hablar ya de una historia más contemporánea, una historia que estamos hablando de 100 y de menos de 100 años, ¿no? Que está marcada por las guerras mundiales, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918, ya hay, digamos, que el antecedente, o hay como un primer programa bracero, que es este programa de contratación temporal, ¿no? En el que hay que suplir la mano de obra que se va a la guerra, y además la economía de guerra, que aumenta la producción. Esto sin duda es mucho más marcado en la Segunda Guerra Mundial, pero hay que tener claro que desde la Primera Guerra Mundial ya hay un antecedente. En realidad, de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entra a la guerra con todo lo que sería ya su armamento y su ejército prácticamente en el 17, o sea, ya en la última etapa de la guerra, pero es en la Segunda Guerra Mundial, que va de 1939 a 1945, que son 6 años, en donde prácticamente a finales del 41 es cuando Estados Unidos, bueno, a principios del 42, en este inter, cuando se da el ataque a Pearl Harbor, y, perdón. Ay, ahora sí que tome un poquito de agua, maestra. Permítame que se me pueda. Y en esta dinámica, históricamente hablando, Estados Unidos está marcado a partir de las guerras. Lo mencionábamos en la entrevista anterior, maestra, de cómo llegan esas 13 colonias. ¿En qué momento Estados Unidos llega a tomar tanta fuerza como para ahora empezar también él a invadir o a ir a pelear a otros lugares, según en nombre del mundo? ¿Cómo empieza a surgir esto? Bueno, esto lo podemos ver desde el 19, con lo que es la doctrina Monroe. Ya salió. Se cerró la garganta, no sé por qué. No sé si el tema es tan delicado, ¿no? Es algo así, es emotivo. No, pues la verdad es que lo podemos ver desde la doctrina Monroe, en donde se autodenominan los defensores de las nuevas naciones que surgen en América. Y de ahí entonces, bueno, pues ya en el siglo XX, prácticamente a los 100 años, esta participación en guerra, una guerra que se está desarrollando en Europa, ¿no? Las dos guerras mundiales empezaron en Europa, y ya de ahí viene los momentos de expansión. Ellos, bueno, pues se van a considerar, incluso hay este destino manifiesto que ellos tienen, ¿no? De incluso hasta ser elegidos, y que Dios les ha permitido
posicionarse como defensores de estos grandes ideales de la libertad, de la democracia, y así ha sido parte del discurso, ¿no? Y algo también muy identitario, ¿no? Porque realmente lo asumen, ¿no? Como que es ese destino manifiesto que ellos tienen. Desde el 19 está, ¿no? Esa pregunta que hacías, ¿cómo surge? Y en el 20, bueno, pues se va a materializar muy claramente en estas dos guerras y en su participación. Entonces, si retomamos a la parte de los migrantes, hay que también diferenciar dos cosas bien interesantes. Yo mencionaba ya en el programa pasado la época del porfiriato y de este crecimiento y del ferrocarril, ¿no? Como uno de los factores que va a permitir tanto el contacto de esa México que había estado alejado y de ahora Estados Unidos, que se constituye como una nación en toda su expansión, la mano de obra que se necesita para hacer los ferrocarriles va a ser mano de obra que también van a traer, o sea, agencias de verdad que eran de contratistas que van a llevar a mexicanos a trabajar en aquella región. Entonces de ahí tenemos un antecedente ya más claro de esto que es la migración y de cómo se van contratados, ¿no? A hacer un trabajo que además allá no hay una población propiamente que la haga, ¿no? Incluso tú mencionabas ya al final del programa pasado esta parte de, bueno, los negros, ¿no? Y los negros que también van a estar en el sur, que se van a dedicar especialmente al algodón, ¿no? Y que van a estar en estos campos en calidad de esclavos, ¿no? Porque Inglaterra es un país que sí comercia con los negros, ¿no? Y que allá van a tener esa condición de esclavos en estos campos, y en el proceso de expansión van a seguir todavía, ¿no? Incluso el tema de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, bueno, pues nos podemos referir entonces desde los años 60, ¿no? Estamos hablando de hace 50, ¿no? 60 años, que todavía era algo que por lo que se estaba luchando, ¿no? Entonces es un proceso también un tanto diferente, pero también que está presente, ¿no? Y que tiene sus raíces desde la época colonial. Ya en el siglo XIX y toda esta mano de obra que se ocupa, bueno, pues son estos primeros antecedentes. En la Primera Guerra Mundial, decíamos, hay una necesidad de mano de obra y también van a llevarse, ¿no? a los mexicanos. ¿Qué tipo de trabajo hacían? Ya lo mencionábamos, en las minas del cobre, en las minas de carbón, ¿no? Que lo mencionábamos mucho el programa pasado. Recordemos que el medio determina, ¿no? Los procesos también sociales. Entonces, bueno, pues hay recursos y allá entonces es donde se van a trabajar. Y en la industria de la metalurgia, ¿no? En todas estas hornos y todo lo que hay que hacer para la producción de metales, que además van a requerirse mucho durante las guerras. Claro. ¿No? Y en la dinámica de esta Segunda Guerra Mundial, donde vemos que es mucho más fuerte la demanda de la mano de obra, ¿a qué se debe? Porque ya estaban, se puede decir que no habían pasado ni 20 años de la Primera Guerra Mundial, cuando se lanzan a esta Segunda Guerra Mundial como protagónicos, prácticamente Estados Unidos, a querer defender toda esta dinámica. ¿Por qué empiezan a demandar mano de obra? ¿Cuántos americanos se estaban yendo a la guerra y cuánta gente se estaba quedando, o en este caso, cuántos campos o ciudades se estaban quedando sin hombre y mano de obra ahí? Aquí es bien interesante porque hay que recordar que entre las dos guerras es la Gran Depresión, es la crisis que se sufre económica de 1929, en donde cae la bolsa de Estados Unidos, en donde se cierran miles de bancos, en donde se cierran miles de empresas y hay millones de desempleados estadounidenses, y que entonces ahí se empieza a perder también aquella mano de obra que había sido solicitada durante la Primera Guerra, que de alguna manera había estado ahí, se deja de usar, e incluso viene ya también la creación de pues una vigilancia más hacia los migrantes, ¿no? Es decir, aquellos primeros migrantes, eso hay que tenerlo bien claro, se iban con permisos, se iban contratados, casi que ya se iban con el salario, el horario y todo, ¿no? Que iban a tener. Pero entonces con la crisis, pues todo esto se colapsa, claro, ¿no? Y entonces ya los mexicanos no son requeridos, en todo caso, pues que trabajen los propios estadounidenses, ¿no? En la recuperación de Estados Unidos, que lo podemos marcar más o menos ya para 1931, ¿no? Ya con la entrada de Roosevelt y la aplicación del New Deal,
que es este proceso de recuperación donde el Estado interviene completamente en la economía, que hay una devaluación del dólar, porque lo ponen a producir, ¿no? O sea, empieza a haber muchos dólares, pero bien, necesitaban circulante. Se reactiva la economía y cuando Estados Unidos decide ya intervenir en la Segunda Guerra Mundial, decíamos, pues es prácticamente a los 2 años de que había iniciado, ¿no? Y entonces, bueno, Estados Unidos ya interviene y todos los estados en aquel momento, en este periodo entre las 2 guerras, pues desarrollaron una serie de armamento, la tecnología, etcétera, que hacía, bueno, pues que gran parte del recurso del Estado, ¿no?, se dirigiera a la producción y a lo que es el ejército, etcétera. Entonces, ahora sí, también se van, ¿no?, los miembros, los soldados norteamericanos, como en todo proceso de guerra, se toma la gente, se toman los jóvenes, ¿no? Se recluta, la leva, como se llamaba acá en México, y se van. Y entonces se ocupa la mano de obra en el campo y en la industria, ¿no? Entonces, ahora sí, nuevamente, y es que se va a instaurar ya el programa Bracero, que sí sabes por qué se llama Bracero, ¿verdad? No, a ver, por los brazos. Son los brazos de trabajo. No es el bracero de sede de nuestra, ¿no? Donde calentamos y hacemos nuestras carnes, ¿no? Son braceros porque van a trabajar con sus brazos, ¿no? Y entonces por eso es un empleo temporal que se van, ¿no? ¿Qué pasa cuando termina la guerra? Desde que terminó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos queda como potencia. ¿Por qué es la potencia? Porque Europa está destruida. La guerra y el campo de batalla fue en Europa, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial es igual. Bueno, ahí ya hay más territorios que fueron también devastados. No se diga, y valga aquí una cápsula cultural, ahora que se dio la noticia del rinoceronte, ¿no? El último rinoceronte macho que muere y que ya eso marca la extinción. Pues los rinocerontes fue lo que comían los soldados durante la Segunda Guerra Mundial en el norte de África. Claro, muchos deciden quedarse allá y empezar a jalar a su familia a radicar en los Estados Unidos. ¿Qué sucede? ¿Se convierte en algo hereditario el ser migrante, el buscar estar en los Estados Unidos? ¿Por qué? Se convierte en algo que se transmite. Es decir, están los braceros, por ejemplo, los primeros braceros iban y venían, ¿no? Y proveían y tal, las familias aquí y ellos allá. Porque de una manera tienen estos papeles, ¿no? Este papel para ir a trabajar. Después también se les permite ir con sus familias y entonces se van con sus familias. Cuando termina el programa Bracero en el 64, hay un lapso ahí más o menos de otros 20 años, entre el 64 y el 86, que es cuando ya también se les naturaliza, ¿no? Que la amnistía, que muchos pudieron tener su naturalización y todo esto. Ajá, cuestión, ¿no? Y su green card, ¿no? Y que además van a naturalizar a sus familias y se les permite a sus padres, a sus hijos e incluso a algún familiar directo, ¿no? Entonces aquí también hay una política de Estado que, bueno, prefieren naturalizar e integrar a aquellos que ya están ahí por mucho tiempo, ¿no? Que son parte de la economía. Todo este tiempo, estos 20 años en los que no se les reconoció a los mexicanos el trabajo autorizado en México, en Estados Unidos, perdón, al mexicano que estaba trabajando ahí de ilegal, pues por supuesto fue un gran beneficio para las empresas porque además pues les pagaban lo que querían. Claro. Es un pedazo, un tiempo en el que no van a tener derechos civiles, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también viene una serie de movimientos de ellos mismos que van a buscar eso, que se les reconozcan sus derechos civiles, pero además sus condiciones de trabajo, ¿no? Ahí viene un César Chávez, ahí hay una serie de gente que va a luchar por todo esto y que, bueno, hoy día todavía sigue siendo un tema muy polémico, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones laborales, ¿no? Y aquí la pregunta sería, en esto, tú dices del 64 al 80 y algo, 86, pues pareciera que se le da la apertura a todas estas personas, ¿no? De que se naturalicen, la amnistía. En el 86 ya. Y que puedan pertenecer al sistema como tal, paguen impuestos, toda esta dinámica. Así es.
¿En qué momento empiezan ahora a restringir? A decir, ¿sabes qué? No, ya o nos estamos sobrepoblando o se está viniendo tanta gente, ¿y por qué empiezan a hacerlo? Y también a mí me surge una pregunta, a lo mejor ando mezclando unas cosas con otras. En el programa anterior, nos decías que esta cuestión del movimiento negro, que es en el 60 que todavía sigue peleando sus derechos civiles. Por sus derechos civiles, ¿qué sucede en esta llegada también de los mexicanos y de esta raza negra? Decía, bueno, nosotros llevamos años y años viviendo aquí y no se nos reconoce, y ahorita llegan estos y de repente les están dando la naturalización, les están dando derechos. ¿Qué sucedía? ¿Había conflictos también entre esta raza negra y, bueno, los braceros o la raza mexicana? Viste que me acordé de un presidente que dijo, ¿te acuerdas? Que los mexicanos hacían el trabajo que ni los negros hacían, ¿no? O sea, justamente es esta convivencia que se da, pero son momentos diferentes. O sea, al final los derechos civiles de los negros se van a conseguir ya en la época de los 70s, y los derechos de los migrantes, concretamente esta ley de inmigración del 86, lo estoy diciendo, ¿no? Son 16, años después. Ajá, ya estamos hablando de la siguiente década. Entonces, sí hay como coincidencia en las causas, sin duda, y esto entonces nos habla de algo que el señor presidente Trump no ve, ¿no? Y mucho se le ha criticado porque él es hijo de migrantes. De migrantes. ¿No? Que es esa constitución pluricultural. Luego les digo, realmente cuando hablamos de multiculturalismo y pluriculturalismo, pensamos en los grupos, ¿no? En los grupos indígenas, etcétera. No, o sea, veamos Europa y veamos Estados Unidos, ahí coexisten muchísimas culturas, ¿no? Y se van ahí constituyendo incluso como parte también de uno. Y eso es, digamos, que parte de su dinámica. Luego, muchos procesos han buscado como identificar a cada uno y el respeto de sus derechos, y hay otros procesos como en Estados Unidos, ¿no? En donde dices, bueno, ¿y cuál es su cultura, verdad? Y entonces te encuentras que hay de chile, mole y pozole. Exactamente, ¿no? De agua, chile, mole y pozole, ¿no? Entonces ahí es diferente. Entonces, yo hace rato cuando hablaba de Pueblo en Vilo, hablaba de esta parte, ¿no? Que decíamos, ya se dan entonces procesos familiares, porque entonces ya está mi tío allá y me voy a ir. Digo, yo conozco gente, ¿no? Tengo una gran amiga que está allá porque su familia siempre estuvo allá. Su papá tiene papeles. No estoy segura si ella nació allá, pero luego se la trajeron para acá. Claro. ¿No? Y es esta dinámica que se va dando. Chela, maestra Graciela, perdón. En esta cuestión, también la pregunta sería, ¿por qué en México hay ciertos estados migrantes? Michoacán. El sur puede ser Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, por ejemplo, todo el centro, pero de repente aun cuando se da, yo creo que en todos los estados, pero el mayor número de personas que van hacia los Estados Unidos, podemos decir Michoacán. Sabemos que hay un Michoacán en Chicago, en los Estados Unidos, ¿no? Ajá, entonces, así es. Como todas estas zonas, ¿por qué los demás estados no son tan, o por qué Michoacán sí es uno de los estados que más ve hacia los Estados Unidos? Dos factores, la economía y la cultura. ¿Por qué se va un migrante? ¿Por qué decide irse a Estados Unidos? Pues, o porque allá están sus tíos, sus familiares, y porque es la opción que tiene, ¿no? O porque aquí no ve oportunidad de tener un ingreso económico, ¿no? Además, el ejemplo es que de allá mandan, ¿no? Los dólares. Y entonces, digo, lo vemos en los pueblos, ¿no? O sea, te das cuenta inmediatamente cuáles son familias de migrantes. Claro. Porque son los que tienen la bonita fachada, porque son los que tienen la buena herrería, etcétera, porque son los que mandan los dólares y entonces pueden invertirle a eso, ¿no? En cambio, los que se quedan aquí no tienen las mismas oportunidades de Claro. desarrollo. ¿Y qué pasa con los estados del norte? ¿Ellos tienen algún convenio? Porque no se habla tanto de que la gente de Nuevo León o Monterrey se vaya hacia los Estados Unidos, no en las cantidades que se da aquí en Michoacán, Sonora, las mismas Baja Californias. ¿Qué sucede con esos estados del norte que pareciera que no le afecta tanto la situación como le afecta a la gente del centro y del sur? ¿Qué pasa? Es la misma respuesta, porque ellos ahí tienen un desarrollo económico muy diferente, ¿no? Digo, no hablemos, por ejemplo, de Nuevo León. O sea, es un estado, ¿no? Que dentro de las zonas económicas, bueno, pues están los mejores estándares, ¿no? Y por si quieres también por la cuestión de los minerales, el comercio y la industria,
¿no? Cosa que acá no hay. Podemos decir, ¿cuál es la industria de Michoacán? Y ahí se queda pendiente la pregunta, ¿no? Sí, tin. Pero, pues, ¿cuál es la industria en Nuevo León, por ejemplo, no? Hay, por ejemplo, estados que sí, mucha gente migra, decíamos hace rato Zacatecas, San Luis Potosí, y sobre todo de pueblos muy específicos. Y entonces ahí está mucho la cuestión cultural, ¿no? Que son además los lazos de familia, ¿no? Que tienen allá, incluso lo dijiste hace rato, ¿no? Hay lugares en Estados Unidos donde pues está la comunidad de Michoacán, están los de Zacatecas, o sea, eso es bien interesante, ¿no? Porque es así a donde llegan, porque así es como se tejen las redes. Entonces, en muchos estados del norte, hay sobre todo las ciudades fronterizas, ahí hay una coexistencia, ¿no? Van y vienen. Van y vienen, ¿no? E incluso de los que ya sabes, que se van a cargar gasolina, o que van de compras, etcétera, ¿no? Eso es parte también de su espacio geográfico y económico, ¿no? Trabajan allá y vienen. Así es. Y luego, si nos vamos más hacia acá, bueno, entonces las zonas donde hay desarrollo económico no hay necesidad de irse. Se irá entonces el que tiene un lazo familiar. Claro. A lo mejor hasta la curiosidad, etcétera. Pero entonces nos vamos yendo más al sur y entonces hay necesidades económicas y están las razones culturales, ¿no? Están los lazos de familia y es esa parte de decir, pues luego mucha gente se va y dice, unos años en los que junto. ¿Qué junto? Pero, ¿no? Entonces ya luego a lo mejor juntan, pero luego ya se vienen enrolados con la casa, el carro, porque allá pues hay que comprarse un carro, ¿no? Es necesario comprarse el carro. Maestra, se nos ha acabado el tiempo. Agradecerle muchísimo estos 2 programas donde, bueno, nos ha respondido muchas dudas, pero también nos deja también muchas más. Así que esperamos tenerla próximamente nuevamente aquí en su casa, en su programa. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias nuevamente también. Y una invitación justo a que veamos la historia desde las historias personales, sí, las políticas, no todos ocupan personajes, es qué nos está pasando. Y eso es resultado de la historia. Pues muchas gracias, maestra, y nos vemos próximamente. Hasta luego. Yo me tengo que despedir, agradecer nuevamente a todas las personas que hacen posible y toda la programación del canal de Michoacán. Nos vemos el próximo viernes, porque usted y yo tenemos una cita aquí en su programa, Cita Migrante. Can't you hear me crawling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall?